En esta ocasión vamos a enunciar las leyes de los gases. En la clase anterior habíamos observado cómo salían las fórmulas de las leyes de los gases. Recordemos, teníamos la ley combinada y la frase era volcán Pichincha tronó. En condiciones iniciales, B1, P1 sobre T1 y volcán Pichincha tronó en unas condiciones finales. Volumen 2, presión 2, temperatura 2. Bueno, en clase entenderemos qué es esto de condiciones iniciales y finales y resolveremos ejercicios. Habíamos visto que la ley de Boyle es la ley isotérmica, es decir, yo parto de mi ley combinada, le simplifico y me queda la ley de Boyle. ¿De hecho? Ahora, para yo analizar la ley de Charles, parto nuevamente de la ley combinada y yo debo recordar que en la ley de Charles permanece constante la presión. Por lo tanto, simplifico la presión y me queda volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac o ley isovolumétrica. Simplifico el volumen y me queda presión 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Para trabajar los enunciados, vamos a utilizar nuestra ya conocida plataforma PET. Aquí la tenemos. Podemos observar, sí, aquí tenemos un gas y los factores tenemos aquí la presión, por este lado tenemos la temperatura y el volumen que está confinado en un recipiente, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ir mm, manipulando para que uno de los factores se permanezca constante. Entonces recordemos la ley isotérmica o de Boyle. ¿Qué va a pasar si se relaciona así la presión y el volumen? Vamos a ver, aquí tenemos un volumen determinado. Pueden observar aquí la presión inicial es de 11, entre 10 y 11 está variando la presión. Vamos a disminuir el volumen, miren, disminuimos el volumen y observen qué pasó con la presión. La presión subió, ¿verdad? A eso es lo que nosotros le conocemos una relación inversamente proporcional, porque si disminuyo el volumen, aumenta la presión y viceversa. Miren, si yo aumenta el volumen, la presión disminuye. Esa es una relación inversamente proporcional. Por lo tanto, ¿qué nos dice la ley de Boyle o isotérmica? Establece entonces que el volumen de una cantidad fija de gas, la tenemos aquí la ley, mantenida a una temperatura constante, es inversamente proporcional a la presión. Recordemos, la ley de Boyle permanece constante la temperatura. Bueno, vamos a ver ahora la ley isobárica. Si usted se acuerda, lo que va a permanecer constante es la presión, mire. Ahí va a estar la presión constante. Entonces, lo que voy a estar relacionando es el volumen y la temperatura. ¿Sí? El volumen y la temperatura. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo doy calor. Mire, ¿qué pasa con el volumen? Aumento. Si aumento la temperatura, aumenta el volumen. Esa es una relación directamente proporcional, porque los dos están aumentando. Si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen. Y ahora vamos a disminuir la temperatura. Y miren qué pasa con el volumen. También disminuye, ¿verdad? Aquí permaneció constante la presión. Entonces nos vamos a ver cómo está establecido este enunciado. Entonces, la ley de Charles de isobárica dice, el volumen de una cantidad fija de un gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Recordemos que en los gases trabajamos con los grados Kelvin. Y por último, vamos a la ley de Gay-Lussac con ley isovolumétrica. Vamos a permanecer constante el volumen. Y vamos a ver cuál es la relación entre la temperatura que vemos aquí y la presión. Observe. Si yo aumento la temperatura, miren cómo empieza a subir la presión.
sube a 24, a 26, etcétera. ¿Sí? ¿Y esto qué será? ¿Una relación directa o inversamente proporcional? Correcto, es una relación directa, porque si yo aumento la temperatura, aumenta la presión. Y miren, si yo disminuyo la temperatura, miren cómo empieza a bajar la presión. La temperatura también baja, está en 246 y más o menos la presión está en 17. ¿Y cómo queda nuestro enunciado de la ley isovolumétrica? Dice, la ley de Gallo-Gezauer isovolumétrica, a volumen constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura. Aquí nos falta absoluta, ¿no? Temperatura absoluta. Y de esta manera hemos visto los enunciados de las leyes de los gases que se complementan con sus fórmulas. No se olvide de repasar, de memorizar las leyes para poder aplicar en ejercicios.